Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla el profesor Saúl Villar. El día de hoy vamos a ver en el curso de geometría, ya con el salón de academia, vamos a tocar un tema introductorio también llamado ángulos. ¿Ok, chicos? Vamos a ver el tema de ángulos, ¿correcto? Veamos acá. A ver, en el tema de ángulos, chicos, la definición. ¿Qué entendemos nosotros como un ángulo? Dice, es la figura geométrica formada por la unión de dos rayos. Ya hemos visto en capítulos anteriores lo que no es el rayo, la semirrecta, el segmento, ¿no? En este caso vamos a utilizar dos rayos, ¿ok? Vamos a utilizar dos rayos mediante un origen común que le vamos a llamar el vértice del ángulo. Como ustedes sabrán, chicos, el rayo siempre tiene un punto de origen. ¿No? Tiene un punto de origen de donde inicia el rayo. Ahora, en este caso, los dos rayos que vamos a utilizar parten del mismo punto. Entonces, ese punto le vamos a llamar el vértice del ángulo. ¿Ok? Ahora, los rayos ya no se van a considerar como rayos. ¿Por qué? Porque al formar el ángulo ya se van a convertir en los lados de dicho ángulo. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Muy bien. Veamos acá. Acá tenemos, ¿no? Ahí está el rayo OA y el rayo, bueno, OB. Acá tendría que ser OB. ¿Ya? Tiene que ser acá OB. ¿Ya? OB. ¿Ya? Para que se entienda. Ahí está. Muy bien. Perfecto. El rayo OA hacia abajo y el rayo OB para arriba. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Esos rayos parten desde el mismo punto O, ¿ya? Y se van a convertir ya en lados. Sería el lado OA y el lado OB. ¿Ok? Tienen un vértice en común que es el vértice O, el punto O. ¿Ok? ¿Cómo es la notación en este caso? Le vamos a llamar que este es el ángulo AOB. AOB. ¿Ok? ¿Cuánto mide ese ángulo AOB? Ahí está la medida. No es alfa en este caso, ¿no? Alfa. ¿En qué grados está? Está en grados sexagesimales. ¿Ok? Recuerden que los ángulos que se trabajan en geometría se trabajan en grados sexagesimales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a clasificar a los ángulos, chicos. Hay varios tipos de ángulos. Empiezo con el ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, para los que ya han llevado antes, ¿no? Estos temas, ¿qué es un ángulo agudo? ¿Qué Es entendemos? un ángulo menor a 90 grados. Es un ángulo menor que 90 grados. Pero en este caso, ¿estarías considerando al cero? ¿Llamaríamos al cero un ángulo agudo? Al 0 grados. ¿Lo consideramos un ángulo agudo? No, chicos. No se considera el cero como ángulo agudo. Solo se considera, ¿no? Desde el 1 hasta, como tú mismo lo dices, menores que 90. Sería hasta el 89, ¿ok? Del 1 al 89 sería en este caso. ¿Ya? Ahí está. El ángulo agudo es un ángulo que es mayor que cero, pero menor que 90 grados. Luego viene el ángulo obtuso. ¿Qué es el ángulo obtuso, chicos? ¿Cuál es el ángulo obtuso en este caso? A ver, los escucho. El ángulo obtuso es el ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Claro, es el que es mayor que 90, pero menor que 180, ¿no? Exacto. Entonces acá hablamos de un ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso va a ser mayor que 90, pero menor que 180. ¿Te estás dando cuenta de que en el agudo no se toca el 90 y en el obtuso tampoco? ¿No? Entonces, profesor, si el 90 no está en los agudos, el 90 tampoco está en los obtusos, ¿dónde estaría el 90 grados? ¿Dónde estaría considerado el 90 grados? En este ¿Y caso, un ángulo recto? estaría como ángulo recto, ¿no? Se dice que el ángulo recto, ¿no? El ángulo recto es el ángulo que exactamente mide 90 grados. ¿Cómo se representa el ángulo recto? Se representa con un cuadradito, ¿no? Se representa mediante un cuadradito, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo consideramos el ángulo llano, chicos? ¿Qué es un ángulo llano en este caso?
Que mide 360. ¿Mide cuánto? 360. No, ese es el ángulo de una vuelta. Acá estamos hablando de un ángulo llano. El ángulo llano está representado de esta manera, así. Este es el ángulo llano. ¿Cuánto sería el ángulo llano así de esa manera, chicos? Mide 180 grados. Cuando hablamos de un ángulo llano, estamos hablando de un ángulo de 180 grados, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, ¿no? Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, hay que considerar este tipo de ángulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer operaciones con ángulos, chicos, con los ángulos consecutivos. En este caso, ¿qué operaciones se pueden hacer? En primer lugar, hay dos tipos de ángulos. Están los ángulos adyacentes y los ángulos consecutivos. Primero, ¿qué son los ángulos adyacentes? Dos ángulos se les va a llamar o se les va a considerar adyacentes si tienen el vértice en común y también tienen un lado en común. ¿Ok? O sea, uno de los rayos se comparte tanto para un ángulo como para el otro. Ahí está el ejemplo, mira. Pongamos, acá tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo A o B y el ángulo B o C. ¿Qué lado tienen en común? El OB, pues. OB, A o B, B o C, ¿no? Entonces, ahí estoy dando cuenta de que A o B y B o C son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen el vértice en común, que es el punto O, y también tienen un lado del común. Tanto el ángulo A o B como el B o C tienen al lado OB. Ese lado OB se comparte para el ángulo de arriba como para el ángulo de abajo. ¿Ok? Y también están los ángulos consecutivos. ¿Qué son los ángulos consecutivos? Son tres o más ángulos de vértice común, ¿no? De vértice común y adyacentes de dos en dos. ¿Cómo es eso? Profesor, acá cuando hablamos de consecutivos son más ángulos, pero cada uno está al costado del otro. ¿Ok? Ahí está. Tenemos ahí cuatro ángulos, ¿no? Tenemos el ángulo A o B, que es este que está acá. Tenemos el ángulo B o C, el ángulo C o D y el ángulo D o E. Ahí te vas a dar cuenta que A o B comparte con B o C al B, el B o C con el C o D al C, el C o D con el D o E, el D, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y todos tienen un vértice en común que es el punto O. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna, profe. ¿Todo bien hasta ahí, no, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver. Todo claro. Perfecto. ¿Desde qué parte, para ser exactos, que quieren que repita? Hay una persona que quiere que repita. El 2, o sea, los consecutivos. ¿Solo los consecutivos? Ok. Para saber los consecutivos tienes que saber los adyacentes, en primer lugar. ¿Ya? Te estaba diciendo que los adyacentes son dos ángulos, ¿no? Que van a compartir tanto al vértice como al lado, uno de los lados, ¿no? Una de sus paredes. En este caso estamos viendo acá arriba el ángulo A o B, ¿no? Que está bien claro ahí. A o B, ¿no? Ese ángulo A o B con el ángulo B o C comparten al lado que está en el medio, ¿sí o no? Comparten este lado de acá, ¿ok? Los dos ángulos que están uno al costado del otro. Pero cuando ya hay más ángulos, uno al costado de otro, pero son más ángulos, ya eso se le está llamando ya consecutivo, ¿ok? Son cuatro ángulos consecutivos, ¿por qué? Porque si agarras de dos en dos, van a ser adyacentes. Pongamos, tú agarras el ángulo A o B con el B o C, son adyacentes. El BOC con el COD también son adyacentes y el COD con el DOE también son adyacentes, ¿no? Porque tienen lados en común. Es como que yo pregunte, si el ángulo BOC con el ángulo COD son adyacentes, estoy hablando del que tiene el serruchito y el que tiene las dos rayitas, para ser más exacto. ¿Qué lado comparten, chicos? ¿Cuál es el lado que comparten los dos? El lado OC. El lado OC, claro, el lado OC. Entonces, ¿los puedo considerar adyacentes? Claro que son adyacentes, ¿no? Ellos son adyacentes. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Quedó claro? Creo que sí, ¿no? Muy bien.
Vamos a ver acá, chicos, algunas operaciones, ¿no? Bueno, antes falta el del vértice, ¿no? Opuestos por el vértice. Se dice que dos ángulos van a ser opuestos por el vértice, son dos ángulos que sin ser adyacentes tienen un vértice en común, ¿no? Los lados de uno de los rayos, ¿no? Opuestos, dice, ¿no? Los lados de uno de ellos son rayos opuestos del otro lado. ¿Cómo es eso? Ahí está, mira. Mira el ángulo de A y mira el ángulo de B. Salen del mismo punto, pero unos rayos están para un lado y los otros rayos están para el otro lado. Pero coincidencia, ¿qué pasa? Que un rayo de uno, ¿no? Es el opuesto claramente del rayo del otro. Y están formando prácticamente una recta, ¿no? Están formando una recta. Lo mismo pasa con los otros rayos, ¿no? El otro rayo que está en la otra diagonal, también, ¿no? Están formando una recta prácticamente. Cuando tú ves que dos rayos forman una recta y los otros dos rayos también forman una recta, prácticamente son dos rectas, ¿no? Los ángulos opuestos van a ser iguales, ¿ok? Solo cuando forman, en este caso, solo cuando forman rectas. Te lo digo ¿por qué? Porque a veces les mandan a hacer esto de acá y dice, profesor, acá tengo un rayo, acá tengo otro rayo, mira, ¿ok? Y luego me sacan estos rayos de acá. Dice, este por acá y este por acá. Yo te pregunto, ¿tú crees que esos ángulos opuestos van a ser iguales? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por el simple hecho de que no están formando rectas, ¿sí o no? No estaría formando recta. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, chicos, hay que tener mucho cuidado. Tienen que formar recta los dos, ¿ya? Porque también dicen, ay, profesor, y si yo lo tengo así, una recta acá, ¿no? Una recta acá y los otros van así. Uno va por acá y el otro está yendo, pero así. Parece que estuviese haciendo una recta. Uno sí está haciendo una recta, pero el otro no. Entonces tú no puedes decir que son ángulos iguales, ¿sí o no? No puedo decir que son ángulos iguales porque no me está formando una recta. Está chueco, ¿sí o no? Está chueco, no está recto. Como su mismo nombre lo dice. No está recto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Hay que tener bien en claro eso de ahí, ¿ya? Solo cuando forman dos rectas los rayos, vamos a hablar de ángulos opuestos. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Bisectriz de un ángulo. Eso sí lo han escuchado, chicos. ¿A qué le llamamos nosotros la bisectriz de un ángulo? A ver. ¿Al triángulo del medio? ¿Cómo? ¿No te escuché bien, campeón? ¿A qué le llamamos una bisectriz? Es un rayo, ¿verdad? Es un rayo que va a estar en medio de un ángulo, pero no va a ser un rayo cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la función de la bisectriz? ¿Cuál es la función de ese rayo que le vamos a llamar bisectriz? Es un rayo que al ángulo lo parte en dos partes iguales. Claro, en dos medidas iguales, ¿verdad? ¿No? La medida de ese ángulo lo divide en dos cantidades iguales, ¿ok? Ahí está, ¿no? La bisectriz es el rayo que biseca. Biseca es corta, ¿no? Bisecar es cortar, ¿ya? Al ángulo, en este caso, en dos partes iguales, ¿ya? Muy bien, ahí está, mira, pongamos, tengo el ángulo A o B, pero le he puesto en medio el rayo OM, y ese rayo OM estoy diciendo que es bisectriz. Si es bisectriz del ángulo A o B, profesor, de la bisectriz para arriba como de la bisectriz para abajo, van a ser ángulos sí iguales, automáticamente eso de ahí. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguno, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Veamos acá, chicos, operaciones. Suma y resta de ángulos consecutivos. A ver, ¿qué está pasando acá en esta primera figura? Tengo dos ángulos pequeños, pero también tengo un ángulo grande, ¿no? Un ángulo que abarca todo eso, desde A hasta C. Hay un ángulo que abarca desde A hasta C, pero hay dos ángulos pequeños, que uno va de A a B y el otro va de B a C. Si te das cuenta, si yo sumo los dos pequeños, estaría dando la suma del total, ¿sí o no? ¿Verdad? Estaría dando la suma del grande, ¿verdad? Es por eso que ahí la ecuación dice Y, que es el grande, es la suma de los dos ángulos pequeños que están ahí. Alfa más beta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Siguiente caso, ¿qué está pasando acá? También tenemos un ángulo grande,
pero también tenemos dos ángulos pequeños. En este caso tengo el ángulo de alfa y el ángulo de beta. Ahora, ¿qué pasa ahí, chicos? Que el ángulo grande no lo están mencionando mediante un arco, lo están mencionando mediante un cuadradito. ¿Qué ángulo estamos hablando, chicos? En este caso, el ángulo recto, ¿cuál es? ¿Cuánto vale el ángulo recto? Ese cuadradito de ahí vale 90 grados, ¿no? Vale 90 grados. Entonces, profesor, la suma de esos dos pequeños justo abarcan todo el ángulo recto. O sea, suman todos, ¿cuánto? 90 grados. ¿Ok? Suman exactamente a 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Por eso que alfa más beta vale 90 grados. ¿Qué pasa acá? Profesor, este de acá se parece al primero. Sí, pero es que en este caso yo ya no quiero el grande, no quiero el total, yo quiero uno de los pequeños. ¿Cómo yo puedo calcular a un ángulo pequeño? Profesor, en un ángulo pequeño va a ser la resta del total menos el que está a su costado, su adyacente en este caso, ¿no? Su adyacente. En este caso, ¿no? De X, ahí está el ángulo X, que es el pequeño, va a ser el total, que es todo beta, que va de A a C, restándole el adyacente de X. ¿Quién es el adyacente? El que está a su costado, ¿no? Que sería en el ángulo tita en este caso, ¿no? Muy bien. Perfecto. Acá. Chicos, acá está el ángulo. Acá tenemos, chicos, un ángulo llano, ¿sí o no? Acá tenemos un ángulo llano. En este caso, del ángulo llano hemos sacado un pequeño ángulo, que sería el ángulo BOC. Ese ángulo de tita de acá, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? Que si yo tengo este ángulo de acá, al costado me queda otro ángulo, y ese ángulo va a ser, le llaman algunos el suplemento del ángulo que hemos indicado. ¿Cómo se calcula el suplemento? 180 menos tita. O sea, ¿qué significa eso, profesor? Que si acá, a este ángulo yo le doy 40, el otro que va a ser 180 menos 40, ¿no? ¿Por qué será eso? Porque estamos hablando de un ángulo llano, ¿no? En este caso un ángulo llano. Si acá es 40, el otro es 180 menos 40. Si acá es 70, 180 menos 70. Si acá es 10, 180 menos 10 va a ser el otro. Esas cositas a veces se utilizan, chicos. Se trabajan en operaciones. Tienes que saberlo. Si eso no te das cuenta, ahí vas a demorar más en resolver un problema. ¿Ok? Esas observaciones tienes que tenerlas en cuenta. ¿Ya? Acá también, ¿no? Si tienes un ángulo recto y sacas un pequeño ángulo X, el que va a estar al otro lado se le va a llamar el complemento. En 180 se le llama suplemento, que luego lo vamos a ver, y en 90 grados se le llama el complemento del ángulo. En este caso, si X vale 30, acá sería 90 menos 30, ¿no? El ángulo que hemos encontrado al costado, adyacente a él, sería el complemento, ¿ya? Porque cuando es no con 90 es complemento, cuando es con 180 es suplemento. Recordar, si tenemos un ángulo llano, y del ángulo llano puedes sacar 2, 3, 4 o 5 ángulos, 2, 3, 4 o 5 ángulos, si sumas todo, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 180, ¿no? Va a sumar todo. Alfa más beta más tita, si sumas los tres, te está dando justo 180 grados, ¿ok? 180 grados. Ahí está. Y si sumas los cuatro, mira, ahí, ¿qué está pasando ahí, chicos? Tengo 4 ángulos. Puedes tener 4, 5, 6, pero quiero que veas la forma total. Mira dónde empieza y dónde acaba. Pongamos, es como que yo diga, ¿no? Mira dónde voy a empezar desde alfa, ¿ya? Voy a empezar desde alfa y mira toda la vuelta que voy a dar. Desde acá, termina, ¿dónde? Todos los ángulos, ¿no? Terminan hasta acá, ¿no? Estoy hablando del ángulo de una vuelta. Y justo por ahí escuché, cuando estaba hablando del ángulo llano, que me habían dicho que el ángulo de una vuelta, ¿cuánto vale? Vale 360 grados, ¿no? Entonces la suma de los 4, sean 4, sean 5, pero está dando una vuelta completa, ¿no? Me sería, ¿cuántos? 360 grados. ¿Ya, chicos? Esas cositas, poco a poco tú te vas a ir dando cuenta en las operaciones, ¿ok? Hasta ahí. Te pregunto, ¿alguna duda? ¿Te está entendiendo hasta ahí? Ninguna, profe. Chicos, ¿preguntas?
¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Sí, no? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces, chicos, acá. A ver, vamos con el primer ejercicio, ¿ok? A ver, chicos, del gráfico. Dice, quiero hallar alfa. ¿Cómo plantean la ecuación en este caso? A ver, ¿quién? Pues, Yo a ver, sé. Lucas, ¿cómo plantearías el problema? 30 ¿Ya? grados más alfa más 2 Ok. alfa igual a 90. Claro, lo que está pasando es que los tres ángulos pequeños, ¿no? Los tres ángulos pequeños están dentro de un ángulo de 90 grados, ¿no? El ángulo grande se podría decir es de Ajá. 90 grados. Entonces, si yo sumo los pequeños, justo me abarcan ese ángulo recto. Como es un cuadradito, claramente veo ahí, es un ángulo de 90 grados. ¿Qué diría entonces acá? Diría que 30 más alfa más 2 alfa es igual a 90. Claro, ese 30 que está sumando pasa a restar al 90. Alfa más 2 alfa tendría en total 3 alfa. Como el 30 pasó a restar al 90, quedaría 60. Si 3 alfa es igual a 60, como me lo han comentado por ahí en el chat, ¿qué número por 3 me da 60? En este caso sería 20 grados. 20. Ah, muy bien, chicos, 20 grados. Ahí está, ¿no? Perfecto. Para calentar creo que está bien ese tipo de problemas, ¿no? A ver, yo pregunto y cada uno me responde en el chat, ¿ya? Persona que no me responde va a participar en resolver, ¿ah? A ver, en privado, se trata de que sea en privado. A ver, ¿cuánto sale aquí alfa? A ver, ahora hazlo tú, vamos. Ok, sí, hasta ahorita todos los que han indicado está bien. A ver, faltan los demás. ¿Tengo cuántos acá? A ver, ¿cuántos han respondido? 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 nada más? Tengo 18 alumnos acá. No me van a decir que solo 5 han entendido. O si no voy preguntando, persona que no me responde ya sabe que lo saco de la clase, ¿ah? Persona que no está atenta, lo sacamos de la clase. ¿Listo? Muy bien. Pero, a ver, Analí, en este caso, no, pero tu primera respuesta, analista, va bien. Está bien tu primera respuesta. Ok, ok, cuidado, cuidado ahí. Ok, entonces, antes de que se corte esta primera parte, tranquilo, no hay problema. Es cuestión de práctica, nada más. Esto es práctica, para poder acostumbrarnos a resolver con tranquilidad y con práctica.
Igual que el caso anterior, ¿no? Igual que la aplicación número 1, la suma de los tres me tiene que dar 90. Decimos 50 más alfa más 3 alfa es igual a 90. Alfa más 3 alfa tendría 4 alfa, ¿sí o no? Y ese 50 pasa a restar al 90. Sería 4 alfa igual a 40. Y acá, ¿qué número por 4 me da 40? Sería el 10, ¿no? ¿Cuánto valdría alfa en este caso? Alfa valdría 10, ¿no? Muy bien. Claro está, ¿no? Alfa sería 10. Nada más sencillo y práctico, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Capaz alguien que no le llegó a entender la idea. ¿O todos pensamos igual? ¿Sí? ¿A todos, para todos entendido? Todo bien, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. A ver, pregunta número 2, o aplicación número 2, quieran llamar. A ver, acá sí hay que tener mucho cuidado. A ver, dice, si hallar la medida del ángulo AOC. ¿Dónde está el ángulo AOC, chicos? El ángulo AOC estaría acá, ¿no? A ver, en este caso sería este de acá, ¿no? Este es el que quiero hallar, de A a C. Todo ese ángulo lo necesito, desde A hasta C. Pero en este caso yo no lo voy a marcar todavía, eso lo voy a dejar al final. ¿Por qué? Porque tengo un dato ahí. ¿Qué dice el dato en este caso? La medida del ángulo COD es igual a la medida del ángulo AOB. ¿Qué significa eso, chicos? Nuevamente te lo vuelvo a leer. La medida del ángulo AOC es igual al doble. Ese 2 significa interpretado al doble. El doble de la medida del ángulo AOB. ¿A quién debo poner primero una variable? ¿Al ángulo COD o al ángulo AOB? Porque uno depende del otro. Ahora la pregunta es, ¿quién depende de quién? A ver. O sea, ¿a quién de los dos necesito saber primero para saber el otro? COD. COD, ¿seguro? A ver, ¿cuánto le Al darías tú A a o B. COD? ¿Cuánto le darías tú a COD? ¿Tú crees que le puedes dar X a COD? Le vas a dar el valor de X. Si tuviese que ponerle la variable X, ¿a quién le pones? ¿A COD o a o B? Recuerda de que no es conveniente trabajar con fracciones. Entonces, en este caso, creo yo, chicos, que con el primero que tienes que trabajar es con el que se le está multiplicando una cantidad. En este caso, trabajaríamos con A o B, ya que a A o B se le está multiplicando por 2. ¿Ok? Ahí claramente ves que se le está multiplicando por 2. ¿Ok? Entonces al A o B yo le voy a dar el valor de X. Profe, pero ese A o B está acá, pues. Ese ángulo A o B está acá. Es el ángulo que está acá, ¿sí o no, chicos? Este ángulo de acá. El A o B es este de acá, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto le estamos dando a ese ángulo? ¿Cuánto le estamos dando? Le estamos dando X. ¿No? Estaríamos dando X. Entonces, profesor, ese ángulo mide X. Es lo que le estamos asignando nosotros. Ahora la pregunta es, si eso vale X, ¿cuánto valdría COD? A ver. Si le estoy dando el valor de X, ahí está arriba, le he puesto con llave todavía, ¿no? ¿Cuánto valdría el ángulo COD? 2X. Vale el 2X. doble Claro, del ahí se A ve bien o claro, B. ¿no? Sería el 2 por la medida del ángulo. La medida le hemos puesto X. Sería 2 por X, COD va a ser igual a 2X. O Entonces, sea, este angulito que está acá, el claro, el angulito COD que está acá, es el doble que el A o B. claro, o sea, ahí, eso es lo que hemos leído en la pregunta de arriba. La medida del ángulo COD es igual al doble de la medida del ángulo AOB. Nosotros al AOB le hemos dado X. Entonces COD es el doble. 2 con el X, 2X. Entonces eso de ahí está, 2X, ¿no? 2X. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros, chicos, en este caso? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en el sentido de las fórmulas que hemos tenido? Ahí hay tres ángulos, ¿sí o no? Tenemos al X, tenemos al 2X y tenemos al 90. Si sumas los tres, ¿cuánto te tiene que dar? Si voy desde A hasta D, estoy formando un ángulo llano, ¿sí o no? Un ángulo Sí. llano. ¿Cuánto suma ese ángulo llano? 180. Ok, entonces sería 2X más el 90 del medio, más el X, me tiene que dar 180. X sale 2X más 30. X, 2X más X, ¿cuánto es? 3X. 3X. Ese 90 pasa a restar al 180, como está sumando, pasa a restar, me quedaría solo 90, ¿no? A 180 le quito 90, me queda 90. Entonces, 3X es igual a 90. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 30.
X vale 30, ¿no? Muy bien, pero esa es mi respuesta. Eso es lo que me pide el problema, saber cuánto vale X. O mejor dicho, saber cuánto vale A o B. No, a mí me piden A o C. A mí me piden A o C. Entonces, profesor, ¿qué decimos acá? Diríamos lo siguiente. A ver, acá. En este caso, a mí me piden el ángulo A o C. Profesor, el ángulo A o C está conformado por dos ángulos, ¿sí o no? Un ángulo pequeño y un ángulo grande, en este caso, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es el ángulo pequeño? El ángulo de X, ¿sí o no? Si te das cuenta, porque lo hemos dibujado al comienzo. Ya sabes de qué estaríamos hablando, ¿no? Estaríamos hablando acá en este caso, profesor, estamos hablando de todo este ángulo, pues. Era todo este ángulo. De A a C, el ángulo A o C, es esto de acá. Desde A hasta C. ¿Quiénes están dentro de ese ángulo? Está el X y está el no 20. Entonces vamos a decir, profesor, que la medida del ángulo A o C está conformado por el X, que vale 30, más el ángulo, ese cuadradito, que es 90. ¿Cuánto suman los dos? Los dos suman 120. 120 grados, ¿no? Muy bien, claro, ahí está, sale 120 grados. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? Creo que Ninguna, no, profe. ¿verdad? Todo está claro, ¿no? Muy bien, a ver, inténtenlo ustedes ahora con esta pregunta de acá, pero para eso vamos a volver a conectarnos. ¿Ya, chicos? Nos vamos a volver a conectar para resolver este problema, ¿ya? Nos volvemos a conectar todos, chicos, por favor, para poder trabajar este tipo de, la pregunta que tenemos.